En una zona húmeda y salvaje, donde el agua estancada forma pequeños pantanos entre raíces oscuras y vegetación espesa, una pequeña anaconda amarilla recién nacida luchaba por sobrevivir entre barro y hojas podridas después de una fuerte tormenta que había arrastrado su nido. Su cuerpo dorado moviéndose lentamente mientras intentaba encontrar un lugar seguro lejos de depredadores y del agua fría, sin imaginar que ese mismo día, una joven excursionista pasaría por ese lugar y cambiaría completamente su destino. Al rescatarla sin saber que aquella diminuta serpiente crecería hasta convertirse en un animal enorme, capaz de llenar de miedo, discusiones y decisiones difíciles la vida de toda una familia. Catalina caminaba por un sendero húmedo mientras exploraba la zona después de varios días de lluvia, cuando escuchó un leve movimiento cerca de un pequeño charco de barro formado entre raíces. Al acercarse con cuidado descubrió una pequeña anaconda amarilla moviéndose lentamente entre hojas mojadas mientras intentaba salir del agua lodosa donde había quedado atrapada. Alrededor se notaban rastros de que el lugar había sido arrasado por la corriente durante la tormenta, y era evidente que la cría estaba sola y desorientada. Catalina observó durante unos segundos, pensando en dejarla allí para que la naturaleza siguiera su curso. Pero al verla tan pequeña y débil, decidió tomar una decisión impulsiva, sacando una caja de su mochila y colocando con cuidado a la diminuta serpiente dentro para protegerla temporalmente, sin imaginar que aquel gesto terminaría cambiando la tranquilidad de su hogar durante los meses siguientes. Cuando Catalina llegó a su casa esa noche, colocó la caja sobre la mesa de la sala donde estaban sus padres, Ricardo y Alejandra, quienes al verla entrar con una expresión seria preguntaron qué había encontrado durante la caminata. Catalina abrió lentamente la caja, y la pequeña anaconda levantó la cabeza mostrando su piel amarilla brillante, lo que provocó un silencio inmediato en la habitación, seguido por una reacción de sorpresa y preocupación, porque nadie esperaba ver una serpiente salvaje dentro de la casa. Catalina explicó que la había encontrado atrapada después de la tormenta, y que parecía demasiado débil para sobrevivir sola en ese lugar. La conversación se volvió larga y tensa, porque Ricardo insistía en que traer animales salvajes a casa podía convertirse en un problema serio, mientras Alejandra advertía que una serpiente nunca sería una mascota normal. Después de una larga discusión, aceptaron permitir que la serpiente permaneciera en la casa solo por un tiempo, mientras se recuperaba con la condición de que Catalina se hiciera completamente responsable de su cuidado. Durante los primeros días, la pequeña anaconda permaneció dentro de un terrario improvisado que Catalina preparó con una caja de vidrio, tierra húmeda, ramas y un recipiente con agua. La serpiente apenas se movía y parecía débil, pero poco a poco comenzó a recuperar energía, enrollándose entre las ramas y explorando el espacio con movimientos lentos. Catalina investigaba cada día sobre su alimentación y cuidados mientras observaba cómo el animal comenzaba a adaptarse al nuevo entorno. Las semanas pasaron y algo comenzó a cambiar de forma evidente, porque la pequeña serpiente empezó a crecer con rapidez, sorprendiendo incluso a Catalina, que no esperaba ver ese desarrollo tan acelerado. Su cuerpo se hacía más largo con cada muda de piel, y su musculatura comenzaba a sentirse más fuerte cuando se enrollaba alrededor de las ramas del terrario. Al notar que el espacio ya no era suficiente, Catalina comenzó a dejarla salir durante algunas horas bajo supervisión, permitiendo que se moviera por la habitación y más adelante por el jardín trasero, donde podía arrastrarse entre plantas y piedras, explorando lentamente cada rincón del terreno. Con el paso de los meses, la anaconda ya superaba el 1,5 metros de longitud, y su presencia dentro de la casa comenzó a generar incomodidad, porque aunque nunca mostró comportamientos agresivos, su tamaño empezaba a imponer respeto, incluso cuando simplemente se desplazaba por el patio. Ricardo comenzó a observarla con una mezcla de curiosidad y preocupación, mientras Alejandra evitaba acercarse demasiado cada vez que el animal estaba suelto. Catalina trataba de mantener la calma, explicando que las anacondas no atacan sin motivo, pero incluso ella empezaba a notar que el crecimiento del animal era constante y que cada semana parecía más fuerte. Una tarde, mientras Ricardo salió al jardín para revisar unas plantas, encontró a la serpiente completamente estirada sobre la hierba húmeda, después de una ligera lluvia,
y al verla en toda su longitud, comprendió algo que nadie había querido aceptar hasta ese momento porque el animal ya medía más de 2 metros, y su cuerpo grueso se movía lentamente entre la vegetación como una sombra dorada que parecía dominar todo el espacio del patio. Esa noche, la conversación durante la cena fue breve y silenciosa, porque todos sabían que la serpiente seguiría creciendo, y nadie tenía claro hasta dónde podría llegar su tamaño, ni cuánto tiempo más sería posible mantenerla dentro de la casa. Con el paso de las semanas, la tensión comenzó a sentirse cada vez más fuerte, porque cada vez que la anaconda desaparecía durante unos minutos entre las plantas del jardín, o cuando se enrollaba alrededor de algún tronco grande, el silencio se volvía incómodo, ya que nadie podía ignorar el hecho de que estaban conviviendo con un animal salvaje que continuaba creciendo. Catalina seguía defendiendo la idea de que la serpiente era tranquila y que nunca había mostrado agresividad. Pero una noche ocurrió algo que cambió completamente la forma en que la familia veía la situación cuando un fuerte ruido proveniente del patio hizo que Ricardo saliera rápidamente con una linterna. Y al iluminar el suelo, encontró a la anaconda enrollada alrededor de un pequeño animal que había entrado al jardín buscando comida. El silencio que siguió después de ese momento fue pesado porque, aunque era parte natural del comportamiento del animal, todos comprendieron que la pequeña serpiente rescatada meses atrás ya no era una simple cría indefensa, sino un depredador que seguía creciendo cada día más, dentro de un espacio que comenzaba a quedarse pequeño para ella. Cuando Catalina comprendió que la anaconda amarilla había crecido demasiado para permanecer en su hogar y que su naturaleza salvaje requería espacio y libertad, comenzó a planear cuidadosamente cómo podría darle un futuro seguro sin lastimarla. Los días se volvieron tensos porque cada movimiento del animal, ya de más de 3 metros de longitud, causaba asombro y miedo, y aunque nunca mostró agresividad hacia la familia, su fuerza y tamaño hacían evidente que no podía seguir viviendo entre paredes y jardines limitados. Catalina investigó zoológicos y hablando con expertos y evaluando opciones mientras sus padres, Ricardo y Alejandra, aceptaban a regañadientes que su hija tenía razón y que el cariño verdadero implicaba dejar ir. Finalmente organizaron un traslado seguro en un vehículo amplio, con la supervisión de biólogos y cuidadores especializados. Catalina acarició suavemente la piel amarilla y brillante de la serpiente mientras la colocaban en el transportador. Sus ojos reflejaban gratitud, silenciosa, y un vínculo que jamás se rompería. Durante el viaje hacia la reserva, la anaconda se mantuvo tranquila, moviendo lentamente la cabeza, explorando su nuevo entorno desde el interior del transportador, mientras Catalina le hablaba con voz baja, y al llegar, la liberaron cuidadosamente en un espacio amplio, lleno de vegetación, agua y refugios naturales, donde podía moverse libremente, estirándose y sintiendo por primera vez el verdadero contacto con su hábitat. Catalina observó cómo la anaconda se deslizaba entre arbustos y troncos, su cuerpo dorado brillando bajo el sol y sintiendo la brisa. Un espectáculo de libertad y fuerza que dejó a todos sin palabras. Ricardo y Alejandra la miraban con respeto y orgullo, porque entendieron que el verdadero amor no se mide por la posesión, sino por permitir que aquellos que amamos vivan plenamente. Y Catalina, con lágrimas en los ojos, se preguntó mientras la serpiente desaparecía entre la vegetación: ¿cuántas veces nos aferramos a quienes amamos, sin pensar que su verdadera grandeza solo puede florecer si los dejamos ser libres? Y mientras el sol comenzaba a descender sobre el paisaje, quedó la certeza de que aquella cría rescatada había encontrado su destino, que la paciencia, la compasión y el entendimiento podían cambiar vidas, y que el amor más puro se manifiesta cuando dejamos ir sin olvidar. Y en ese momento Catalina comprendió que aquel vínculo, aunque transformado por la libertad, permanecería en su corazón para siempre, recordándole que proteger no significa retener, y que la vida, incluso en sus giros más dolorosos, puede dar un final lleno de esperanza y belleza. Y mientras la anaconda desaparecía entre la naturaleza, Catalina entendió que había tomado la decisión correcta.